Si bien es cierto, la acción de cada uno es importante en esto del control en el uso del mercurio, también lo es cómo un país se organiza para planificar sus acciones. Este tema lo abordaremos en el conversatorio siguiente. Bienvenidos a este conversatorio Estrategia Nacional de Salud Pública y Educación Ambiental para el Control del Uso del Mercurio. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos observan en los diferentes países y muy especial a nuestros expositores que nos acompañan hoy. El doctor Horacio Chavizo García, docente de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Facultad de Medicina, y la bachiller Mónica Jiménez Seas, egresada de la carrera de Salud Ambiental, también de esta unidad académica. Para dar inicio en este importante tema, quisiera preguntarles por qué es necesario una estrategia de salud pública como parte de un plan nacional para la reducción del mercurio. Sí, la estrategia de salud pública formó parte, es uno de los componentes de este plan nacional de acción. Es muy importante porque el mercurio es una sustancia tóxica que se usa en los procesos industriales de extracción de oro, en los procesos artesanales también, y la población trabajadora, pero también la comunidad, sobre todo en el caso de la minería artesanal, puede verse expuesta a esa sustancia tóxica que tiene consecuencias en la salud. Hay que decir que el mercurio es un elemento constitutivo del planeta y se encuentra circulando del suelo al agua, al aire. Sin embargo, la actividad industrial, la actividad productiva, genera concentraciones superiores que pueden implicar exposición y riesgo a la salud. Esa es la razón fundamental, porque además de actuar sobre distintos componentes, como por ejemplo el componente de mejorar, digamos, el proceso de producción minera o la atención socioeconómica de la población que está implicada, o ver el marco legal para poder mejorarlo, para hacer una actividad, digamos, que pueda desarrollarse sin trabas, la seguridad de las personas trabajadoras, la seguridad de la comunidad debe ser garantizada y también la atención en salud. Esa es la razón fundamental. ¿Podríamos tal vez mencionar qué antecedentes a nivel nacional e internacional existen en relación a estos temas de riesgo a la salud? Sí, hay importantes antecedentes internacionales porque recordemos el accidente de Minamata el siglo anterior, que desde los años 30, durante varias décadas, se estuvo vertiendo mercurio a la bahía, al ecosistema de Minamata, y como consecuencia de esto ocurrió exposición de la población al metilmercurio, que es una sustancia que contiene mercurio, pero está en los tejidos grasos de los animales, en este caso el pescado que se consumía allí, y esto trajo como consecuencia decenas y hasta cientos de personas diagnosticadas con un síndrome neurológico llamado síndrome de Minamata. Ese es el antecedente más notable, digamos, a nivel internacional. Claro, por efecto de la bioacumulación de la bioacumulación y la biomagnificación del mercurio en el ecosistema. El ser humano forma parte del ecosistema, se tiene que alimentar, tiene que tomar agua, tiene que respirar. Y en este caso, pues hubo afectaciones a la salud muy importantes que después de varias décadas fue que se vino a comprender esto de una manera más detallada. Muchas gracias. Tal vez, ¿cómo se llevó a cabo esta Estrategia Nacional de Salud Pública aquí en Costa Rica? Bueno, la estrategia se basó en la metodología planteada o la guía paso a paso que desarrolló la Organización Mundial de la Salud. Esta metodología también fue validada por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica y se generó en 3 grandes bloques. Uno primero, diagnóstico, que encerró el estudio del contexto para conocer los determinantes sociales de la salud y así dar una respuesta más íntegra a la problemática que existía en la zona MAPE o de minería. Un segundo instrumento fue una evaluación de capacidad institucional en la que aplicamos una serie de entrevistas a instituciones y organizaciones en varios niveles de gestión, nacional, regional y local, que nos permitieron conocer la capacidad de respuesta que tenían las instituciones y los instrumentos vigentes que habían en la actualidad para realizar precisamente esa respuesta ante la compleja exposición y la problemática en salud. Y una tercera fase diagnóstica fue la evaluación rápida de salud,
que nos permitió estar más en contacto con la comunidad, más en contacto con los funcionarios a nivel local, para conocer los principales problemas de salud, ver cuál era la percepción de la población ante esta exposición y otros peligros que se lograron identificar, y además ver qué tan capacitado estaba el sistema de salud de atención para trabajar la problemática. Una segunda fase fue básicamente tomar todos estos componentes y convertirlos en una estrategia de salud pública, y la tercera, que era la validación como tal, que se realizó en un taller nacional con todas las partes interesadas, y ahí se generaron unos pequeños ajustes para que fuese aprobado por todos y todas. Usted menciona las instituciones, ¿verdad? La aplicación de este instrumento a algunas instituciones de Costa Rica. ¿Podría mencionarnos cuáles instituciones se refiere? Bueno, fueron instituciones de varias, como les comenté, habían muchos determinantes de la salud. Entonces se incluyeron instituciones de índole ambiental, como el Ministerio de Ambiente y otras direcciones específicas. También se incluyeron instituciones del Ministerio de Salud, como también clínicas, hospitales encargados más a nivel regional y local. Y por último, se incluyeron academias, no sé si recuerda otros organismos internacionales también. Claro, la academia muy importante, ¿verdad? Las universidades. Sociedad civil. Sociedad civil, la comunidad minera como tal. Mónica, algo que usted dijo y que creo que es muy importante es la participación de las instituciones del país en la construcción de esta estrategia nacional. Tal vez si nos pudiera mencionar, o el doctor Horacio, cuál fue la participación específicamente del sector academia, la Universidad de Costa Rica. Sí, este proyecto de desarrollo de la Estrategia de Salud Pública se realizó en el marco de un convenio firmado entre el rector de la Universidad de Costa Rica y la ministra de Ambiente y Energía. Nosotros desde la Escuela de Tecnologías en Salud, desde el Departamento de Salud Ambiental, diseñamos este proyecto y bueno, pues lo desarrollamos porque es un componente importante del Plan Nacional. Pero es un proyecto conjunto, MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía, Universidad de Costa Rica, pero participan también múltiples actores como el Ministerio de Salud, la sociedad civil. Entonces tiene una gran riqueza participativa. Sí, claro, porque para que el abordaje sea integral, tiene que estar en todas las fases, toda esta red de actores que posteriormente van a ejecutar la estrategia. Entonces ellos estuvieron enterados de todas las fases del desarrollo de la estrategia. Claro, y como directora del Departamento de Salud Ambiental hemos apoyado este proyecto de investigación, donde claramente vemos una participación esencial de los docentes, como el doctor Horacio, y de los estudiantes. Y algo muy importante que señalar es la participación de estudiantes que ya están haciendo trabajos finales de graduación asociados a estos proyectos de investigación. Tal vez nos pudiera señalar cuál ha sido esa participación estudiantil en el diseño de investigaciones en esta línea de mercurio. Sí, bueno, tenemos estudiantes que están en este momento ejecutando trabajos finales de graduación que tienen como tema el mercurio, sobre todo para valorar qué nivel de toxicidad puede tener y cómo esto puede afectar la salud. La contribución de ellos es importante porque va a ayudar a redondear los hallazgos que este mismo proyecto en conjunto con el Ministerio de Ambiente ya han producido. Entonces, eso hace que los estudiantes, sus resultados puedan incorporarse directamente pues, a la solución de problemas nacionales. Sí, muy importante tema para la salud ambiental y viene a abrirnos una línea de investigación muy marcada en nuestro Departamento de Salud Ambiental. Es básico definitivamente que los proyectos de investigación que se gestan desde las unidades académicas hagan un asocio, ¿verdad?, con la docencia y evidentemente pues, con las diferentes áreas sustantivas de nuestra universidad. Tal vez quisiera conocer cuáles son los hallazgos de investigación, ¿verdad?, que se han dado sobre todo en esta fase diagnóstica que usted hablaba en la construcción de esta estrategia de salud pública.
Bueno, como se comentó al inicio, nosotros trabajamos en varios productos diagnósticos. Entonces, los primeros hallazgos fueron relacionados al contexto. Ahí hallamos algunos determinantes sociales que se vincularon a la respuesta o la capacidad de respuesta que tenía la población ante la exposición al mercurio y relacionado también todo esto con la vulnerabilidad social. Entre ellos, la población tenía niveles o bajos niveles de instrucción académica. También sus empleos se concentraron en operaciones elementales que normalmente son empleos más riesgosos, con menos garantías o con menos protección social, ¿verdad? Y también se hallaron algunas prácticas como el consumo de alcohol para celebraciones, ¿verdad? Cuando se hallaba mucho oro en las minerías y todo esto. Y esto termina, ¿verdad?, afectando a la parte de vulnerabilidad social que se retoma en la parte de capacidad institucional y en la evaluación de la respuesta de salud. También se identificaron algunas vías de exposición importantes vinculadas a la regulación de la salud ambiental. Por ejemplo, encontramos que existían residuos o aguas residuales que podían contener trazas de mercurio y que podían convertirse en vías de exposición no solamente para las o los trabajadores mineros, sino la comunidad en general. Y otra vía de exposición muy importante es el aire, porque vimos que es común construir ambientes laborales en las viviendas. Entonces, pues se realizan todas estas fases de procesamiento, de extracción de mercurio, de la amalgama, y entonces se expone no solamente la persona trabajadora, sino también sus familiares, incluso las mismas comunidades. No sé si nos comentas un poco de... sí, vale la pena ahí adicionar que no hay uso de medios de protección personal durante la fase extractiva del mercurio en los túneles, porque esta es una explotación subterránea. Es decir, ¿y por qué no hay equipos? No la utilizan, esa es una pregunta importantísima, no la utilizan por esto que acaba de mencionar Mónica, es decir, no hay un conocimiento claro, preciso sobre cómo el mercurio puede ingresar al organismo humano y cuáles son los impactos que puede generar en la salud. Hay una subestimación del riesgo por parte de los mineros. Entonces tenemos que puede haber contaminación en el agua. ¿Por qué? Porque como parte del mismo procesamiento del material rocoso, cuando se añade el mercurio, esos residuos pueden ingresar a la red fluvial y pueden ir al agua de consumo humano. No hay un conocimiento preciso en este momento sobre las concentraciones de mercurio que puede haber en el agua para consumo humano. Eso es uno de los temas que hay que... Pero está presente en el ecosistema. Está presente en el ecosistema y puede contaminar el agua para consumo humano. Los residuos que son peligrosos porque ya tienen contacto con los sólidos, me refiero, porque ya tienen contacto con mercurio, se incluyen en la cadena de gestión integral de residuos ordinarios o valorizables y no se manejan como un residuo peligroso. Entonces ahí también podríamos estar hablando de otra potencial vía de exposición, no solamente para los trabajadores, sino también para la comunidad en general. Sí, es importante también, una de las vías que a nivel internacional se reconocen como muy relevante es la vía aérea, porque por la vía aérea puede ingresar a través de la absorción alveolar casi el 80% del mercurio que se respira gaseoso. El mercurio, recordemos que es un metal que se puede pasar a la atmósfera, puede evaporarse muy fácilmente, y en el proceso productivo minero se quema una amalgama que contiene mercurio que se utiliza para extraer el oro posteriormente. Precisamente se separa el oro del mercurio a partir de la quema. El mercurio se evapora y puede ser aspirado por los trabajadores, pero por las familias también de los trabajadores, porque una buena parte de esta actividad se hace en los patios de algunas casas y allí obviamente ese ya no es un ambiente controlado desde el punto de vista laboral. Puede haber exposición de las familias, puede haber exposición de los niños que ahí están presentes, de las mujeres que pueden estar presentes ahí, incluso puede ser hasta mujeres embarazadas. Claro, es un riesgo inminente para muchas poblaciones o sectores de la población, ¿verdad?, que se vuelven vulnerables al desarrollo de esta actividad económica, ¿verdad?, como lo es la minería artesanal a pequeña escala.
No hay, Además, por sí, favor. además que la minería, bueno, hallamos en los sitios de trabajo que hay una multiexposición a peligros, porque entonces encontramos peligros físicos, de caídas de objetos, peligros mecánicos, de alzar objetos pesados, ¿verdad? Cargar las bolsas con todo el material que se extrae, químicos, como dijo don Horacio, hay una exposición incluso dentro de las minas a gases que puede liberar la tierra, pero también luego en la parte de procesamiento tenemos la exposición de la quema del mercurio, y si ahí añadimos que esta combustión se realiza con materiales como leña, entonces agregamos otros contaminantes como material particulado que se estarían inhalando, ¿verdad? Entonces es una multiexposición y pues los riesgos van a variar dependiendo de la fase, pero ahí están, y si no se perciben, ellos no se van a proteger de eso. No me puedo proteger de algo que no percibo claro, como un riesgo. Hay una condición que no podemos obviar más allá de la contaminación y la exposición, y es la situación de vulnerabilidad o de vulnerabilización de muchos de estos trabajadores y sus familias. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son personas inmigrantes que ingresan al país desautorizadamente, se incorporan a esta actividad y entonces no tienen la posibilidad de acceder al seguro de salud. Al no poder acceder al seguro de salud, no hay un control sanitario ya a nivel médico de estas personas. No sabemos la concentración de mercurio que puede tener en la sangre una persona o en algún tejido. No hay un seguimiento de las consecuencias que se pueden dar a nivel epidemiológico, como puede ser, digamos, enfermedades neurológicas degenerativas ya al final de su vida, de su carrera de esta persona. Claro, porque son efectos a largo plazo. A largo plazo, pero recordemos que el mercurio tiene efectos teratógenos, es decir, en los niños que nacen como consecuencia de la exposición de sus madres en ambientes que no son seguros. Y aquí tampoco hay un seguimiento de este problema que pudiera estar afectando esta zona también. De hecho, nosotros obtuvimos algunas evidencias que, si bien no podemos atribuir directamente a la exposición a mercurio, porque se necesitan estudios más confirmatorios a nivel individual de las personas, sí nos encontramos que hay un exceso de adecuaciones curriculares en niños de la zona, significativas y no significativas, y hemos visto también algunas otras enfermedades sobresalientes que, cuando las comparamos con su contexto inmediato regional y con el contexto nacional, se encuentra muy por encima significativamente de esos promedios nacionales y locales, lo cual nos hace sospechar y nos llama mucho la atención. Esto debe ser conocido por las autoridades, debe ser investigado, debe ser vigilado, controlado como parte de la estrategia de salud pública. Sí, parte de esos eventos era precisamente, por ejemplo, trastorno bipolar afectivo o enfermedades ya respiratorias como neumonías, ¿verdad? Pero es importante destacar acá que hay muchos otros eventos en salud que están vinculados a la exposición al mercurio, pero ahorita en la actualidad no están bajo la lupa del sistema de vigilancia epidemiológica. Por tanto, no tenemos evidencia para estudiarlos. Entonces, bueno, esto es un vacío que se encuentra y que viene a completar, digamos, o rellenar ese vacío la estrategia de salud pública. No, y ustedes han mencionado en general hallazgos sumamente importantes, ¿verdad?, en la construcción del diseño de esta estrategia, y que sin duda, como dice el doctor, tenemos que posicionar y darlos a conocer en el contexto, en los diferentes espacios, con las comunidades, con los sectores vulnerables, para ver de qué forma podemos minimizar este alto riesgo que están teniendo todos estos sectores de la población. Quizás en términos de diseño de la estrategia, me gustaría conocer qué aspectos resaltaron en ese diseño, ¿verdad?, en la construcción de la estrategia nacional. Sí, precisamente esto que señalaba Mónica del desconocimiento epidemiológico es el primer elemento que, incluso desde los mismos actores con los que nosotros estuvimos conversando, es un reclamo prácticamente. Es decir, no tenemos conocimiento epidemiológico, ambiental, toxicológico, ambiental, de lo que está sucediendo con la contaminación y la exposición al mercurio y los riesgos, mucho menos los riesgos a la salud. Y esto es porque las personas no se incorporan a los servicios de salud, no se conoce. Vamos a decir, es un problema que puede estar oculto porque no hay un abordaje desde la institucionalidad del Estado, porque precisamente no es una actividad que está legalizada
en el país y esto lleva a que se mantenga en la oscuridad. Sí, en un anonimato que todo el mundo desconoce. Es por eso que nosotros estamos planteando en la estrategia como primer elemento que hay que fortalecer el conocimiento epidemiológico y debe haber, digamos, investigación epidemiológica ambiental desde las mismas autoridades sanitarias que hacen rectoría, regulación, pero también desde los servicios de salud. Sí, de forma articulada con los diferentes sectores y la academia, por supuesto, que viene a contribuir, ¿verdad?, en estos hallazgos y en estos importantes resultados. Sí, porque los instrumentos existen, pero parece que no se incluye bien el enfoque de la actividad minera y sus exposiciones o riesgos laborales. Bueno, yo quisiera agradecerles por este conversatorio, este interesante conversatorio que de verdad posiciona un tema tan relevante para el país, para el mundo incluso, ¿verdad?, en un tema que sin duda para la salud ambiental es eminente y que sabemos que tenemos que trabajar muchísimo, ¿verdad? Tenemos muchos desafíos en este tema del mercurio y bueno, que sin duda este gran insumo que ustedes han trabajado desde esta investigación va a aportar muchísimo al país de Costa Rica. Desde la Escuela de Tecnologías en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica queremos agradecer por este espacio, no sin antes invitarles para que continúen viendo este tipo de actividades tan importantes y por supuesto posicionando la salud ambiental en los diferentes rincones de este planeta. No es lo mismo avanzar sin rumbo que avanzar con una ruta o un camino. Hoy Costa Rica nos enseña cuál es el camino a seguir y estoy segura que igual que este país, otros países están desarrollando su plan. Acompáñenos para conocer más de este tema en otros conversatorios.